Hola, ¿qué tal, chicos y chicas del SENS, segundo año? Bien, vamos a ir al género policial ahora. Vamos a hablar ahora es acerca de Edgar Allan Poe. ¿Por qué de Edgar Allan Poe? Porque fue el padre del género de cuento policial, digamos, ¿no? En el siglo XIX, voy a poner los anteojos porque no veo lo que tengo acá adelante. En el siglo XIX, aparece un personaje llamado Auguste Dupin. Auguste Dupin, que se escribe Auguste Dupin, en francés es Dupin, que es un típico detective, pero que va a llegar a encontrar la verdad a través del método deductivo, del razonamiento. El razonamiento era, en ese momento del siglo XIX, estábamos en plena época de racionalismo con auge de los avances científicos y el hombre creyendo inocentemente que la razón nos iba a llevar hasta el bien común, digamos, hasta alcanzar el bien común entre todos los hombres. Bueno, después pasó lo del siglo XX, las guerras mundiales, bomba atómica, etcétera, que ese proyecto del racionalismo se derrumbó. Bien, ¿cuáles son las causas de aparición del género policial? Voy a dar las causas, voy a mencionar cuáles son las causas, digamos, ¿no? Las causas, bueno, aparece el género 19. Una de las causas, pues son varias las causas. Una es en el siglo XVIII había un debate entre lo que se dice racionalismo, en la que aparecía la razón como la herramienta para llegar a la verdad y la investigación científica, digamos, por otro lado, porque se estaban alcanzando muchos descubrimientos en el siglo XIX. Entonces había una esperanza, digamos, en esta razón, como la herramienta para alcanzar la verdad, para alcanzar el bien común, como ya les explicaba. Y esto se enfrentaba con los dogmas religiosos y la superstición de aquel momento, digamos, ¿no? Entonces era una lucha entre la irracionalidad y la racionalidad en la que termina triunfando la razón, digamos, ¿no? Por otro lado, la segunda razón, algunos dicen que es el auge del folletín. ¿Qué es el folletín? Es la novela por entregas. Es decir, cada semana aparecía la entrega de un capítulo de una novela, así como ustedes esperan no sé, las novelas turcas o las novelas de lo que sea, están esperando el capítulo que es siguiente. En aquella época se esperaba el capítulo que aparecía en los diarios, digamos, ¿no? Entonces eso se había hecho muy popular, hacía muy popular a los escritores y se esperaba el capítulo siguiente de la novela. El auge de la novela folletín hizo que el género policial, uno de los géneros más populares, la gente estuviera esperando los capítulos y viendo a ver qué pasaba con el personaje, quién era el criminal, cómo se lo descubría. Bueno, era una de las razones, el folletín o novela por entregas. Otra de las cosas es también otras razones, algunos dicen que tiene que ver con por qué el género policial y justo en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX estaba el auge de lo que se llama la revolución industrial, y la revolución industrial trajo mucha gente de la ciudad, del campo hacia la ciudad, digamos, ¿no? Piensa en ese Londres de aquel momento, digamos, ¿no? En esa Francia de aquel momento, digamos, ¿no? Y mucha gente que no tenía donde vivir quedó al margen de la ciudad, lo que se dice los arrabales, digamos, ¿no? Y ahí lo que quedó fue un lumpen proletariado. ¿Qué es un lumpen proletariado? Gente que estaba al margen del sistema, tipo que vendían en la calle, las prostitutas, los proxenetas, los que hacían malabares, los que mendigaban, etcétera. Dentro de ese ambiente era muy rico para la aparición de la delincuencia, digamos, ¿no? Para que aparezcan los delincuentes. Por lo cual, en en esos arrabales, en esos lugares al margen de las ciudades, creció el delito descontroladamente. Es uno de los auges, digamos, ¿no? El interés por la aparición de nuevos delitos que hizo que la gente se interesara más y se preocupara por la inseguridad. Bueno, el tercero habla acerca eh, perdón, este es el cuarto, el auge de la prensa amarilla. La prensa amarilla tiene que ver con la explotación a través del periodismo de la morbosidad de la gente. Quizá algo parecido a lo que hace Crónica o lo que hace Diario Popular, digamos, ¿no? Crónica a veces mostrando peleas, discusión entre vecinos y qué sé yo, o mostrando crímenes de una manera descarnada, digamos, ¿no? Explotando la morbidez de la gente, digamos, ¿no? Este aspecto morboso de ver esta cosa oscura de la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, también el auge de la prensa amarilla hace que se hiciera hincapié en lo morboso y lo extraordinario. Entonces la gente empezó a interesarse en esto, digamos, ¿no? Era como si estuvieran deseando. Fíjense que en esa época era Jack el Destripador, digamos. Imagínense la cantidad de diarios que se vendieron con Jack el Destripador. Bueno, también tiene que ver, quinto tiene que ver por el surgimiento de lo que se llama la megalópolis.
Las megalópolis es las ciudades enormes. Londres era pequeño, casi prácticamente se conocía todo el mundo, hasta que empezó a llegar gente del campo y se hizo una megalópolis en aquel momento. Francia, Inglaterra, Bélgica, digamos, lugares donde estaba haciendo el auge de la revolución industrial, Alemania. Esto produjo que se crearan megalópolis y aparecieran, bueno, la necesidad de tener una policía profesional, digamos, ¿no? Para controlar el delito en estas grandes ciudades, en donde uno ya no conocía quiénes eran esas caras raras que aparecían de pronto, digamos, en una ciudad. Y por último, digamos, el surgimiento de delitos sofisticados. Es decir, ya no eran los delincuentes comunes y corrientes arrebatadores o el tipo que te mete un caño de gas y te dice dame todo lo que tenés. Ya los delitos eran sofisticados, o sea, más racionales, con más uso de la razón, más inteligentes, por lo cual necesitas un detective sofisticado, una policía sofisticada que modernizara sus métodos de investigación. Y ahí aparece Sherlock Holmes como un emergente, como una especie de emblema del detective de aquel momento, digamos, ¿no? Eh, Bien, el género policial tiene dos vertientes. Ahora vamos a las vertientes. Tiene tres, pero vamos a centrarnos en dos. Una de las vertientes se llama el policial de enigma. El policial de enigma es en donde aparece un delito, aparece después el detective que estudia el escenario del crimen, aparecen los indicios y él poco a poco va descubriendo la verdad hasta llegar al criminal. Este, Bien, hay una característica en esto, y esto que lo hace interesante, este género policial de enigma, es que el autor te pone a vos los mismos elementos que le pone al detective. Es decir, hay un juego, pero lo que hace el autor es no mentirte, es decir, no te engaña, te dice, mira, acá te pongo los mismos elementos que el detective, a ver si vos lo podés resolver, pero siempre lo termina resolviendo el detective. Claro, el narrador lo que hace es llevarte a ciertas trampas, digamos, no, perdón, el autor te tiende trampa, te hace creer que es uno cuando es otro, pero vos tenés las mismas herramientas, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El detective. El detective es el que encuentra la verdad y vos no, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el detective, es el tipo de detective, el género policial de enigma, es una especie de erudito que conoce de todo. Conoce idiomas, conoce varios idiomas, conoce de ciencia, de química, de física, conoce mundo, tiene habilidad para la observación personal, para estudiar el alma de las personas. Es decir, uno es un observador, es decir, es alguien que utiliza la razón, es decir, es alguien que utiliza el método analítico, la hipótesis deductiva para alcanzar la verdad. Es decir, es un emergente, un emblema de lo que era el siglo XIX. Y esto está figurado en Auguste Dupin, que es el detective de Edgar Allan Poe, que va a ser el padre de la figura de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, el autor de las aventuras de Sherlock Holmes, digamos, ¿no? Bien, entonces, en regla general, todas las pistas tienen que estar ahí a mano, digamos, ¿no? El detective de policial de enigma no usa la fuerza, no usa armas, utiliza solo la razón y generalmente es el criminal se rinde ante el poder deductivo del, este, del, del detective. Bueno, después está el otro. Hay otro que es el género policial duro de enigma, que es la segunda vertiente. Bueno, lo que muestra es una crítica al capitalismo. El detective es un pesimista, es alguien que estudia el bajo mundo, que tiene contacto con los criminales más horribles de ese bajo mundo, con los proxenetas, con los vendedores de narcóticos, con los pequeños dealers. eh, lo que hace es pintar un ambiente el ambiente de la prostitución, el ambiente del oscuro, el ambiente de aquellos que se cayeron del sistema y al mismo tiempo criticar el sistema que ha dejado a esa gente aparte, digamos, ¿no? Entonces, lo que él hace es mostrar cómo el sistema le dio la espalda al individuo y quedó esta gente al margen del sistema, por lo cual es una crítica. Una crítica a la sociedad en sí, a las normas de la sociedad, a las reglas sociales y morales de una sociedad y al capitalismo salvaje, digamos, ¿no? La diferencia con este detective y el otro detective, que en general el policial de enigma, ya como le dije, no usaba armas ni usaba la fuerza. En cambio, el detective del género policial duro o negro, es un detective que utiliza la violencia. En general es alcohólico, le gusta tomar mucho alcohol, pero es un pesimista después. Es un
es un hombre que no cree en la sociedad y que está acostumbrado y lo que hace es describir, digamos, ¿no? En primera persona ese mundo en decadencia, ese universo en decadencia, que es lo que está escondido debajo de la alfombra de un capitalismo salvaje, digamos, ¿no? A veces utiliza el método deductivo, pero generalmente utiliza métodos violentos, porque generalmente es muy violento este detective. Sabe usar armas, sabe usar el uso de la fuerza, y en general es muy grandote, eh, puede terminar muy lastimado siempre, pero siempre alcanza la verdad y generalmente no triunfa en el amor porque como la visión es pesimista, en el ambiente de él no hay amor, lo que hay es inmisericordia y podredumbre, digamos, para decirlo de alguna manera. Bien, quizás el autor más conocido es Dashiell Hammett, que es el padre de Sam Spade, que es del alcohol maltés. Hay una película, incluso creo que está en YouTube, si lo buscan, el alcohol maltés, que pinta cómo es policial duro negro, digamos, ¿no? Y cómo es el detective de este policial duro negro. Hay una película que representa. Voy a decir, de policial duro negro hay una película duro negro que quizás es muy conocida para ustedes, que es Sin City, que es la ciudad del pecado. Es una película que de vez en cuando lo pasa por cable. Sin City, Sin quiere decir pecado en inglés. Y la otra, de policial de Enigma, hay una que fue muy famosa. Hay varias que son buenísimas, digamos, ¿no? Pero una de las más conocidas es Seven o Pecados Capitales. Yo recomiendo Pecados Capitales para que vean lo que es un policial de enigma. Es excelente la película, es una de las mejores películas que yo vi de policial de enigma, un poco violenta, digamos, ¿no? Y con un poco de morbo, así que si tenés el estómago delicado no la veas, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, lo único que quiero aclararles es que voy a seguir subiendo videos acerca de policial de enigma, voy a subir un corto, una película, un capítulo de Sherlock Holmes, como para que estudien y vean cómo es el policial de enigma. Bien, después voy a hacer más adelante voy a hacer una guía para que ustedes puedan relacionar lo de la película con la fotocopia que subí acerca de, el texto que escribí acerca de este tipo de policial. Muy bien, un abrazo para todos, cuídense, espero que les haya sido claro, yo traté de mostrar de una manera rápida y para que no estén cansados de ver el YouTube, este, mostrarles estas dos vertientes y mostrarles los orígenes del género policial, las razones del origen del género policial. Muy bien, un abrazo para todos, cuídense mucho, usen barbijo y hay mucho alcohol, muchísimo alcohol, no para tomar, lavarse la manito. Bueno, un abrazo para todos y bueno, espero que me entreguen lo antes posible los trabajos que me adeudan. ¿Mm? Los estoy esperando con ganas. Bueno, un abrazo chicos, chao.